Yo destacaría esta peña, la Peña Flamenca de la Orden, se creó en el año 1979 y yo creo que es un valladar importantísimo dentro del barrio porque aquí la cultura se expande perfectamente por toda esta zona. Aquí han salido figuras que hoy día están paseando el nombre de Huelva por todo el mundo. Manuel Gracia Peguero, Antonio Villanueva León, Pepe Fernández Peguero también, y aquí se formó concretamente Francisco José Arcángel Ramos, de aquí al ladito prácticamente el Niño Miguel, que ha sido una de las sonantas más importantes que ha dado el mundo del flamenco. Con 3 cuerdas hacía sonar la guitarra y lo veíamos perfectamente por la calle, ¿no? Genio, totalmente un genio. El flamenco está ahí y los flamencos están por día creciendo. Se nos van muchos, pero crecen más. Y eso algo tiene que ver concretamente con las labores que se están haciendo a través de las peñas y a través de las propias escuelas de cante. Gracias, padre mío. La cosa que hago es cuando estoy bien, estoy a gustito y hago las introducciones, las cosas que hacía antiguamente nuestro divino Dios, ¿no? El Altísimo y el Bajísimo, una cosa extrasensorial. Estoy sacando muchas cosas nuevas, por lo menos 10 o 12 cosas nuevas, buenas. Podría grabar unos discos buenos, un disco bueno. Vale, a ver si hablamos y hablan, y yo creo que tendré fuerza para hacerlo. Ramón, ¿qué pasa, Ramón? Pues ya ves, amigo Paco, aquí nos encontramos una vez más, después de tantísimo tiempo. Sí, la última vez que le hicimos al Pequita, a la entrevista de Paseando. Verdad, Vicente, le hicimos cuando hizo la grabación de su último trabajo, que por cierto es precioso, es un trabajo flamenquísimo. Muy bueno. Sí, porque el Peca es uno de los cantadores, o por decirlo de alguna forma, y lo reiteraré hasta el infinito, el Peca es el puente de transición de lo que fueron los cantadores antiguos, aquellos como el Manuel Cantares, Salazar, Cantares, Salazar, el Peque de la Isla, el Niño Coria, el Barbate, todas esas personas que le dieron lustre prácticamente al flamenco en Huelva a finales y a mediados, digámoslo así, del pasado siglo. El Peca es el puente de transición. Peca ya con 11, con 12 y 13 años ya se batía el cobre, entre comillas, casi con ellos. Es decir, era ese niño que iba como el aguao cuando van a los pasos de Semana Santa, pues él prácticamente era ya un novillero dentro de toda esa cuadrilla de grandes cantadores. Desde su infancia se ha nutrido de esa gente tan importante. De siempre, porque el Pequita ha sido un tío muy interesante. Ya de por sí lleva en su interior, lleva el alma flamenca gitana, de esa Extremadura que es de donde él proviene, aunque es nacido aquí en Huelva, pero que la verdad tiene una flamencura que ya quisieran para sí muchos de los que hoy día son grandes artistas dentro del mundo del flamenco.
Bueno, esta escalera que hemos subido no es la de Rocky, en Filadelfia cuando iba a entrenar, y mucho menos. Mucho menos. La gente de Huelva saben, pero la gente que nos ven fuera de Huelva, ¿y esta escalera hacia dónde va? Bueno, luego lo vamos a enseñar. Sí. Bueno, Ramón Arroyo, no sé cómo te califico, flamencólogo. ¿Puede ser? A mí no me gusta lo de flamencólogo porque yo creo que yo soy un aficionado al mundo del flamenco. Un aficionado con mucho conocimiento. ¿Lo dejamos ahí entonces? Vamos a dejarlo ahí, vale. Porque lo de mucho también me lo da las vivencias, la cantidad de años que llevo sirviendo, porque a mí es que me gusta servir dentro de lo que cabe las colaboraciones que gente como las entidades flamencas, las peñas flamencas onubenses y fuera de aquí de Huelva, pues se prestan a recibir, y entonces a mí me gusta colaborar. Y porque el flamenco yo creo que que ya quisiera cantiñear un poco o bailotear algo, no sé nada de eso ni cantar, pero no es menos cierto que las vivencias me han dado un cierto conocimiento. Tengo muchas vivencias, son más de medio siglo, y ya de por sí también en mi casa en San Fernando, pues ya yo olía un poquito el flamenco, porque allí se olía bastante bien el flamenco, porque he tenido una hermana que lo ha hecho muy bien cantando, otra que bailaba en aquellas antiguas compañías que existían por entonces. Y en fin, la verdad es que el flamenco me atrapó desde chiquitito. Qué bien. Es que San Fernando es sinónimo de flamenco, es que esto es así. No es mala ciudad, desde luego, dentro del mundo del flamenco. Bueno, estamos en la peña, una de las peñas, de las muchas peñas que existen en Huelva, la peña flamenca de la Orden, en la zona más alta de la ciudad, en la barriada de la Orden. Aquí están los amigos, el presidente, ¿no? Está aquí el presidente, el amigo, que ahora lo vamos a saludar. Hay un Rebollo aquí de apellido, está el Hormiguita, que es Joaquín Pérez Serrano, y está Manolo García Iglesias, que es el actual presidente de esta entidad. Joaquín ha sido un guitarrista excepcional, sigue siendo un gran guitarrista. Sí, eso no se olvida nunca. No se olvida nunca. Pero la verdad es que ha sido un acompañante de gente muy importante, de Gabriel Moreno, del Cardera de Salamanca, en fin, o sea que no ha sido su paso por esta vida terrenal en cuanto a la guitarra se refiere, ha sido bastante difusa. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué pasa, presidente? Bueno, vamos con el presidente de la peña. Cuéntame que, bueno, la peña va bien, ¿no? Como siempre. La peña va perfectamente, en un alto nivel, por encima de todas las peñas, creo yo, ahora mismo, con más socio que ninguna y con más actividades que ninguna peña. Acabamos de terminar la 47 edición de nuestro concurso infantil, que es el más antiguo del mundo, y esperando ya que llegue el 48 con muchas ganas. Muy bien, siempre con la ayuda de Ramón, ¿no? No, Ramón siempre está aquí, es socio honorífico de nosotros, de esta peña, bueno, de muchas peñas, ¿no?, de aquí de Huelva, pero esta es su casa principalmente, creo yo, porque cada vez que lo llamamos, pues siempre está aquí. Muy bien. ¿Cuántos años como presidente llevas aquí en la peña? Pues 7 años, y 14 en directiva. ¿Y con idea de seguir? Sí, de momento. Estamos. Gracias. A ti, Paco. En la rábida unos días, encerrado estuvo Colón, qué cosa no aprendería, palma la revolución, para la historia de la vía. Cayetano, no importa que sea de ronda, le llamaba Cayetano, pero la oreja de oro la trajo el litri en la mano. Viva los litri y sus...
Bueno, Ramón, un ratito ahí con el presidente, hay que darle también protagonismo, Sí, porque hombre. yo creo que está haciendo una labor, ¿verdad? El chaval, Hoy bastante día, buena. Hoy, tal como están las circunstancias de las peñas, que haya hombres como Manolo García Iglesias obviamente es necesario. Son los valladares prácticamente de que las peñas persistan, sigan, porque no es menos cierto que mientras que las peñas, yo soy de las personas que, porque soy peñista antes que otras también cosas, obviamente las peñas es el hábitat donde el flamenco se puede aprender y se puede extender. La afición de hoy ha cambiado muchísimo, porque antes teníamos que venir aquí para aprender, para ver, para estar presente cuando las reuniones flamencas se hacían. Pero hoy día tú tienes tu móvil tranquilamente y hay una cantidad de redes que se ven las cosas, pero se ven muy difusas. No se entienden muchas cosas porque la gente son así, es decir, graban, hacen cualquier, entre comillas, tontería y ya cualquiera lo acepta o no. Pero la verdad es que ha cambiado mucho lo que es la afición concretamente dentro del mundo del flamenco. Y las peñas es importante, importantísimas. Claro. Son las peñas, y que haya gente como Manolo y otras personas que existen en otras entidades flamencas que además lo hacen sin ánimo de lucro, que sí, también, por eso es importante destacarlo. Sí. Efectivamente, o sea que aquí no hay sueldos ninguno. Ahora mismo cuando yo he entrado concretamente, que se ha abierto incluso temprano para que nosotros pudiéramos venir, él estaba limpiando el escenario de la peña y se ha cargado en fin, y eso la verdad es digno de loar. La presidencia, las juntas directivas y después conforman. Te he hablado concretamente de la 47 edición del concurso. Un concurso infantil de fandangos a nivel nacional, eso no es baladí la cifra. Sobre todo 47 ediciones. Hombre, 47. Es que ha pasado más de 1000 niños concretamente por este concurso. Y después tenemos una estadística que nos dan unas razones tremendas en cuanto al fandango de Huelva y su provincia se refiere. Porque también es un nexo para que los demás vayan aficionándose concretamente al mundo del flamenco. Aquí hemos tenido Arcángel, Rocío Márquez, Argentina, Jeromo Segura, Jesús Corbacho, Regina García Manzano, que son nombres que están hoy a nivel internacional, digamos, no nacional, internacional. Efectivamente, y eso la verdad es que hay que reconocerlo. De aquí a nada tendremos el cincuentenario y queremos, vamos, ellos quieren, y yo por supuesto con mi apoyo, quieren que engrandecer concretamente lo que es esta cifra para un concurso infantil. O sea, medio siglo de concurso es importantísimo, sin duda, dentro de una materia, ¿no? Y Ramón, para mantener esta importantísima ramificación de la cultura, ¿las instituciones están colaborando para que el flamenco siga en su punto más álgido o tienen que aportar alguna cosita más? Las instituciones están colaborando, pero cortito, muy cortito. Sí. Pero te voy a decir por qué son cortitos, porque es que no le prestan la atención que se merece el flamenco. El flamenco es un bien de interés inmaterial, o sea, a nivel mundial. El fandango es un bien de interés cultural. Bueno, pues eso pasa como desapercibido. Es decir, tiene que llegar la fecha determinada. Ahora se acaba de cumplir el 13 de junio, que es el día del fandango de Huelva, y bueno, salvo 3 cositas, hemos tenido también el festival, el 11 Festival de Huelva, y hay 4 cositas y para ustedes contar. El flamenco como bien inmaterial de la humanidad, yo creo que indiscutiblemente hay que prestarle más atención. A nivel internacional probablemente se le preste. Ahora mismo hay un festival internacional en Londres, que me parece muy bien. En Londres, en Francia, en Estados Unidos, pero ¿y en España qué pasa concretamente? Y aquí en el sur, que es, digámoslo así, la cuna del flamenco. En fin, claro. La verdad es que se le presta atención, pero muy tímidamente. Bueno, un llamamiento hacemos aquí a las instituciones que hay que apostar más para que el flamenco siga en su punto más álgido. Bueno, has nombrado a Corbacho, a Regina, a Arcángel,
gente que cantaba, pero gente que tocara la guitarra como Niño Miguel, Paco de Lucía y poco más. Bueno, la verdad, hombre... Bueno, vamos, con todo respeto a San Lucas y a otros muchos, pero bueno. Son muchos. Sí, sí. Obviamente hay unos que han destacado más que otros, pero bueno, Huelva... Es que Huelva, Paco, la gente está tan confusa con Huelva. Huelva no solamente es fandango, Huelva es flamenca, pero flamenca por los cuatro costados. Huelva ha tenido un bailao que era excelente, que ahora mismo se me ha ido el nombre, pero bueno, ya aparecerá. Era excelentísimo y estuvo con la Argentinita en su compañía. Huelva ha tenido guitarristas de la talla de Manolo de Huelva, bueno, y del propio Niño Miguel, ¿no? Pero Huelva está llena también de guitarristas actualmente, desde un Juan Carlos Romero, a un Manolo de la Luz, a un Francis Gómez Cruzado, a un Paquito Cruzado, a un Manolo Rodríguez. Huelva está llena, y tenemos una juventud también que está apostando mucho por el mundo de la guitarra, ¿sabes? O sea, y bailadores, ya te digo que tenemos a un Choro, tenemos a una María Canea en Moguer que quita las penas del sentido, a una Cristina Ceballos que es concretamente la presidenta de la Peña del Ligueral, que por cierto no ha sucedido un caso bastante desagradable con esa entidad por culpa de una persona determinada, pero no quiero entrar en esos detalles, pero que a estas alturas, después de 40 y tantos años, que las hayan cerrado, no creo que merezca la pena. Cristina Ceballos es nieta de un gran conocido nuestro, de Manolo Ceballos, ¿te acuerdas? Sí. El señor que era invidente, que pertenecía a la ONCE de entonces. Manolo era un aficionado excelentísimo y además fue uno de los promotores concretamente de la creación de la Peña del Ligueral. Y Cristina, su nieta, es la que es la presidenta actual de esa entidad flamenca. Huelva es flamenca. Y obviamente hablar de guitarristas tenemos que hablar de Niño Miguel porque era un genio. Tú fíjate, imagínate un hombre que era casi analfabeto y que tocase como tocara. La verdad es que eso antiguamente no existía profesorado alguno. No, era natural, era natural, sin pasar por una academia. Sin pasar por una academia alguna. Su padre era un excelentísimo tocador de guitarra, Miguel Tomate, concretamente, que venía de Almería, que fue guitarrista de Perlita de Huelva y de otros muchos, de José Salazar y de otros muchos cantadores, y la verdad él le cogió a su padre lo que le tuviera que coger en cuanto a la guitarra se refiere, pero todo fue una auténtica creatividad, era un genio. Lo que pasa que, bueno, hay genios que no acaban bien por circunstancias de la vida, por enfermedades, como le ocurrió concretamente a Miguel Vega Cruz, no al Niño Miguel. Así que la verdad es que tener aquí... Esto es otra de las cosas que esta Peña Flamenca de la Orden ha peleado mucho porque esté aquí concretamente. Es que este busto dedicado al Niño Miguel. Alguien se tiene que acordar de los demás y obviamente el flamenco se tiene que acordar de sus flamencos. Huelva, aunque ya Lili nos lo ha mostrado, Huelva a Manuel Vega de la Cruz. A Miguel Vega de la Cruz, el Niño Miguel. Sí. En octubre del 17, hace 9 años que se inauguraba. Efectivamente. Estuvo aquí un sobrino suyo, que es el Tomatito, porque el Tomatito es hijo de un hermanastro de Niño Miguel, de un hermano concretamente. Y entonces estuvo aquí el día de la inauguración concretamente de este busto a Niño Miguel, que la verdad es que viene mucha gente, pero yo creo que también deberían de venir más. Es decir, hablando de cultura concretamente, pues podrían, esto es un sitio emblemático para aquellas personas y después el entorno, ¿no? El entorno es precioso, la peña está en un sitio de la colina que le decimos, que aquí pues ni más ni menos, en fin, hay cosas muy interesantes. ¿Qué edificio era antes de ser la peña? Esto ha sido una casa de apero. Era la casa del guarda también y la verdad es que tiene bastantes connotaciones poéticas, porque aquí dicen que Miguel Hernández pasó de aquí concretamente hacia
donde, bueno, iba hacia camino de Portugal. Sí. Y antes de atravesar la frontera concretamente, pues fue apresado Miguel Hernández. Después también parece ser que estuvo Luis Cernuda, que es decir, que Sí, han pasado escritores importantes de talla internacional. Sí, de talla internacional. Sí. Este edificio tiene más de 100 y pico de años. Ahora mismo no sé cifrarte concretamente. Lo vamos a ver por dentro ahora. Sí, sí, y la verdad es que, bueno, es un sitio encantador, es un sitio donde se escucha el flamenco con una garra, porque aunque tiene megafonía en el interior, pero de vez en cuando no suena la megafonía, es tan coqueto y tan estimulante escuchar las voces y la guitarra sin necesidad de amplificación. Ahora vamos a verlo por dentro. Bueno, le vamos a decir a las personas que nos escuchan en la radio y que nos ven en la televisión que este hombre está en el Guinness de los récords. Bueno, es verdad. Pero no por el flamenco, ¿eh? No por el flamenco, ahora os voy a contar. Bueno, ¿qué habrá hecho este hombre para haber cumplido aquello que me llamó la atención? Tenía yo 11 añitos, me parece, en mi casa ahí. Llegan a las 100 horas, no llegan, si llegan, no, se van a rendir. Bueno, ahora nos va a contar la experiencia, ahora aquí dentro de la... ¿Se puede pasar, presidente? ¿Tu permiso? Pasa. Los flamenquitos, nos sentamos aquí como los... Sí, como suele ver el flamenco. Las sillas y la mesa no puede ser... Hombre, más flamenca. Más flamenca, ¿no? Que esta no puede ser. Es verdad. Bueno, porque a mí que recuerdo de hace ya, pues... Tenía yo 11 añitos cuando entonces... Háblanos de aquel récord, fueron, si no me equivoco, 100 horas haciendo un programa de radio. Sí. ¿Eso cómo surgió? ¿A quién se le ocurre aquello? Éramos 3 personas en Radio Juventud, en el año 75. Aquel récord se hizo concretamente del 25 al 30 de mayo de 1975. No sé por qué causa nos enteramos que en Jerez de la Frontera había surgido un récord radiofónico con 76 horas. Y los 3 compañeros que estábamos entonces en Radio Juventud, que era José Manuel Núñez Lasso de la Vega y Juan Antonio de las Casas, García Casas, pero él era de las Casas, y yo, pues dijimos, ¿y en Jerez van a hacer 76 horas y nosotros no podemos hacer algunas más? Total, nos juntamos los 3, hablamos con el director, que entonces era Rafael Narciso Molina Campos, y nos dio permiso para montar concretamente aquella programación, que era una programación como se hacía antiguamente en la radio, no había, era una permanencia, y estuvimos desde el mediodía del día 25 de mayo hasta el día 30 sin parar. Teníamos a un doctor que era el conocido Tito Eduardo, el padre de... ¿Fernández Jurado? Efectivamente. Fernández Jurado. El padre de Fernández Contioso. Contioso. Jurado sí, son los hijos. Los hijos, efectivamente. Y él era el que nos atendía concretamente el día a día por aquello de que no sufriéramos ningún tipo de... Bueno, de desvanecimiento, ¿no? Que podría pasar, porque no dormía y no se podía dormir, claro. Descansábamos lo sucinto en los servicios informativos, que eran de media hora entonces, sí. ¿Sabes? Pero nosotros persistíamos, y había que subir a discotecas, entonces era la radio, no era digital, los discos analógicos, había que poner vinilo, los discos de vinilo, todo lo que salía. ¿Y tú eras el técnico? Yo era el técnico de sonido. ¿A ti no te relevaba nadie? A mí no me relevó absolutamente nadie. Juan Antonio y José Manuel estaban en la pecera, que se decía, sí. Y yo estaba en mi estudio, concretamente, un estudio de un gran técnico madrileño que era Sanz Sagredo, y era un estudio bastante asequible, cómodo, pero ya te digo, analógico, y había que subir a discoteca y bajar de discoteca con todo aquello, ¿no? Son 100
Sí, sí. 100 horas son Muchas horas. Muchas horas, ¿eh? Muchas horas. Sí, y como sí, sí. los alimentos, porque claro, para que no te diese sueño habría que alimentarse de alguna manera. Había un bar, sí, todo eso lo proponía El médico. metódicamente don Eduardo. Sí. Don Eduardo nos decía concretamente qué es lo que podíamos y no podíamos comer para aquello de mantener concretamente el equilibrio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y aquello, la gente iba a visitar el estudio, ¿cómo era aquello? Aquello fue un boom en Huelva. Aquello, la gente iban a visitar y los teléfonos eran, vamos, Sí. ardían, ¿no? Había que mantener los teléfonos vivos, pero a cualquier hora, Sí. de la madrugada, del día. Yo recuerdo también que era una cosa que, claro, simpática, porque recuerdo los equipos sanitarios que salían de turno a primera hora de la mañana, a las 7 o a las 8 de la mañana, antes de irse a su casa a dormir o eso, se acercaban allí al estudio a darnos fuerza, sí. y a decirnos adelante, adelante, adelante. Y otros para ver si aquello que estaban escuchando por la radio era verdad, porque Claro, eso también también es cierto. también estaba la duda, ¿no? Claro, no se veía absolutamente nada y las puertas estaban abiertas a cualquier hora del día durante aquellos 5 días de... Ramón, ¿y qué sabe de tus compañeros? ¿Qué fue de ellos? De los compañeros. Juan Antonio tengo entendido que falleció. José Manuel nos vemos cada 2 por 3, nos vemos por Huelva, porque él sigue viviendo aquí en Huelva y, en fin, nos vemos con frecuencia, nos saludamos, hablamos un poquito, recordamos, etcétera. ¿Y tú? Sí. ¿Cuántos años tuviste tú en la radio? Pues yo estuve desde el año 67, que 67. comencé Radio Juventud de Cádiz, hasta el año 2005, sí, bueno, hasta el año 2006, que vino un expediente de regulación de empleo a Radio Nacional de España. O sea que aproximadamente 40 años. ¿Tú solo has trabajado en la radio? Bueno, ¿Solo? sí, trabajar en la radio solamente. Trabajar en la radio. Yo estaba estudiando náutica en el Grao en Valencia, me vine durante unas fallas a casa de vacaciones y ya me quedé prácticamente porque salió una plaza en Radio Juventud de Cádiz. Mi madre no quería que yo fuera marino mercante y entonces me aprobé aquella plaza, me examiné y aprobé la plaza para Radio Juventud de Cádiz y ya esa fue mi andadura concretamente. Terminé el servicio militar en el año 73, o sea, durante el servicio militar estuve trabajando en Radio Juventud de Cádiz también, por la cercanía que tenía concretamente, y en el 73 yo no era fijo entonces en Radio Juventud de Cádiz, salió una plaza fija aquí en Huelva, y donde estaba antiguamente en la calle Marina La Oje, estaban las oficinas de Radio Juventud. Ajá. Y en aquella época, cuando tú estabas en la radio, ayer, finales de los 60, y aparece la televisión, un solo canal de televisión, ¿pensasteis en la radio, bueno, esta será la muerte de la radio, aparece la televisión, estamos muertos? ¿Se decía en aquellos momentos eso o no? No se decía eso. De hecho, se hablaba del dinamismo concretamente que tenía la radio. La radio, en aquella época, por ejemplo, a las 12 de la noche se cortaba. Sí, recuerdo. Y se empezaba otra vez a las 8 de la mañana. O sea que entonces, pero el dinamismo que tenía la radio, de que la gente ya en los coches aparecieron las primeras aparatos de radio, ya eso era insalvable y la televisión no podía competir entonces. La televisión por aquella época tenía sus limitaciones, el blanquinegro, no todo el mundo podía tener una tele en casa. Y después necesitaba, ya de por sí nosotros para hacer retransmisiones necesitábamos de unas antenas especiales. Pues imagínate tú lo que era la televisión, todo el equipamiento que necesitaba para hacer cualquier tipo de retransmisión, ¿no? Nunca fue la televisión, hoy día ya es otra cosa. La época analógica ha cambiado muchísimo y claro, la radio está en la propia televisión o la televisión está en la propia radio.
O sea, se han hecho concretamente simultáneos los dos medios, ¿no? Pero lo auguro a futuro, porque ahora hablamos de la televisión, en aquella época. Ahora aparecen en las redes sociales y 200.000 canales de televisión y plataformas. Sí. Pero la radio sigue funcionando y tiene su audiencia. Yo creo que la radio sigue teniendo su propia audiencia, porque no es igual, es decir, cuando una persona está trabajando, por ejemplo, que te voy a decir, los teletrabajos hoy día o las asistencias en sus propias casas, la gente no está viendo la televisión porque eso necesita de una atención. Sin embargo, la radio sí está ahí sonando, no te sientes solo. Es decir, la radio no ha perdido un ápice. No es menos cierto que hay también ahora muchísimas emisoras de radio, por internet tiene todo lo que quieras y puedes escuchar la radio en cualquier instante, en cualquier momento. Pero no ha perdido la atención que ha tenido siempre la radio con relación a la televisión. La televisión necesita, te vuelvo a reiterar, de esa atención porque si no, no ves, no escuchas. Si no ves, no escuchas. Vale. En la rábida unos días, encerrado estuvo Colón, qué cosa no aprendería para armar la revolución, para la historia de la vía. Cayetano, no importa que sea de ronda, le llamaba Cayetano, pero la oreja de oro la trajo el litri en la mano. ¡Viva los litri y su sombra! Tantos cantadores aquí. Para ti, una opinión muy particular. Si te pido para ti, el más grande del flamenco, ¿quién ha sido? Pero no me torees. Te he pedido uno. Es difícil la elección, pero dime, me quedo con este. Yo me quedo con don Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol. Decían que Lola Flores estaba enamorada de él. Sí, dice... bueno, la verdad, yo sobre esas cosas nunca me gusta dar un sí, un no, no lo sé, porque yo no estaba presente, obviamente, pero la rumorología que se cuenta es esa, ¿no? Que Manolo Caracol no tuvo que ser un hombre fácil, tuvo que ser más bien un hombre bastante difícil. Tenía carácter. Mucho carácter. Yo pienso, como aficionado al flamenco, que es como yo lo catalogo, como persona, obviamente, yo en dos ocasiones estuve muy cerca de él. Una de ellas, teniendo 7 u 8 años, yo me senté en la farda, a mí me sentaron en las fardas de Manolo Caracol. En San Fernando, supongo. En la venta de Vargas. Y después, posteriormente, en el club en el Marqués de Varela, que era el campo de fútbol antiguo del San Fernando, un partido de fútbol entre el Sevilla y el San Fernando, y estaban Manolo Caracol, su mujer y su hija Luisa. La hija estaba supuestamente, eso me lo contaron a mí, yo no tengo ni idea si es verdad o mentira, supuestamente estaba enamoradísima de un jugador de fútbol del Sevilla que se llamaba Manolo Ruiz Sosa.
Claro que me suena, claro que sí. Manolo, Fue de los grandes. Hombre, sí, fue de los grandes. Era cortito de estatura, con una incipiente calvicie, pero los ojos eran celestes. Yo es que me acuerdo de aquel hombre porque mi padre, bueno, estaba muy vinculado al fútbol, en la época de Fernando Guillamón, que fue entrenador del Recreativo, en fin, en San Fernando, por aquello del servicio militar, acudían muchos jugadores de toda España. De toda España a hacer el servicio militar. Mi padre entonces era utillero del San Fernando y tenía mucha vinculación con el Club Deportivo San Fernando y por ende yo también tenía cierta vinculación de pequeño, y aquellas anécdotas que cuento con Manolo Caracol pues las tengo metidas en mí adentro, ¿no? Pero Manolo Caracol tenía que ser una persona muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. De hecho, yo suelo decir como aficionado que él no tuvo que enfrentarse a nada ni a nadie para ser artista. Él lo de artista lo llevaba implícito totalmente en todo su ser y se expresaba tal como él sentía. Obviamente tenía detrás una mochila familiar bastante amplia y con muy buenos conocimientos, ¿no? Y entonces, claro, ese es el kit de la cuestión, y esa es mi afición hacia Manolo Caracol. Ya después hay otros muchos, que obviamente no voy a negar ni mucho menos su grandilocuencia, pero yo soy caracolero. O sea, a mí si me preguntan, te voy a enseñar la foto, a mí me encantaba este hombre, esa voz ronca, esa voz arenosa, madre mía. Aquí, vamos, el Brujo. Antonio García, el Brujo. Sí, señor. El Brujo era un individuo que pudo haber sido lo que hubiera querido. Lo que pasa es que, como otros muchos de aquí de Huelva, nunca se decidieron a salir ni a emprender ningún tipo de aventura. Él se conformó con estar aquí en Huelva y aprendió de un gaditano que era Antonio Castillo Melero, el Muela o el Niño Barbate, que fue un gaditano que recaló aquí en Huelva concretamente. Bueno, recaló primero en Isla Cristina y de Isla Cristina vino aquí a Huelva en el año 1928. Y traía una escuela, la escuela de grandes cantadores, concretamente de la provincia de Cádiz, ¿no? De la familia del Mellizo. Y Antonio Castillo Melero, el Muela, pues fue prácticamente el que de alguna forma hizo que el flamenco en Huelva retomara lo que por antaño había sido. No te voy a decir que estuviera muerto ni mucho menos, pero sí que estaba un poco como así apagadillo. Y el Muela hizo en figuras como por ejemplo Antonio García el Brujo, como Manuel Cantares, como el Niño Coria, como el Peque de la Isla, a esa gente les dio un fulgor tremendo. Y además en la Peña Flamenca de Huelva fue un valladar importantísimo, porque dio unas lecciones de flamenco de un nivel altísimo. Y la Peña Flamenca se constituyó en el año 1972 concretamente, y allí se creó una escuela de cante algo abismal. Aficionados, como se decían antiguamente al mundo del flamenco, ya quisieran los profesionales de hoy tener un poquito de lo que aportaban aquellos aficionados, entre comillas, que eran grandes profesionales. Grandísimos profesionales, y además con un conocimiento tremendo y con unos cantares que quitaban las penas del sentido. Ramón, ¿quién dentro del mundo del flamenco, dentro de toda la figura, quién es el cantaor que se ha defendido con todos los palos del flamenco? No te hace una soleá, con una bolería, este tío es bueno en todo. Defenderse. Hubo una etapa en que los cantadores no dominaban prácticamente todos los cantes. De hecho, se conoce a través de la historia y de las informaciones que hemos ido recibiendo que había cantadores que tenían, que te voy a decir, a una persona de ayuda, entre comillas, y a esos lo mandaban de principio a las localidades donde iban a interpretar para que, si pudieran, cogieran los cantes que se interpretaban y que hacía como de testador concretamente de qué es lo que gustaba en esos pueblos.
De hecho tenemos, por ejemplo, a Pepe Marchena, que tenía a un cantador que ya se había roto la garganta, que era Rafael Pareja, y a él lo mandaba de principio, antes de ir él concretamente a hacer sus actuaciones, y se sentaba en los casinos del pueblo a preguntarle a la gente qué es lo que se hace aquí, quién canta por aquí, qué es lo que se canta por aquí. Él lo robaba porque eran ladrones de oído, entonces no existía ni el tocadisco, ni la gramola, ni mucho menos, y entonces cuando llegaba el jefe, por decirlo de alguna manera, le decía, esto es lo que... Y entonces que se hacían 2 y 3 sesiones de esas actuaciones, hacían 4 cantes, 3 cantes, como mucho 5 cantes, pues eso es lo que se interpretaba concretamente en esas actuaciones. Ya después, en época más moderna, obviamente los cantadores se documentan lo suficiente. Sí. Camarón fue un excelente cantador de todo, pero Antonio Mairena también, aunque no eran, ¿qué te voy a decir? Camarón era completito, por decirlo de alguna manera, o completo en casi todo. Antonio Mairena en el compás era más bien un poquito corto, pero también se daba bastante bien. Y después Enrique Morente, Manuel Vallejo, en fin, muchos cantadores que han dominado concretamente lo que es el mundo del flamenco que conocemos hoy actualmente. Ramón, ¿esta llave está bien dada para ti o no? Sí, porque, entre otras cosas, bueno, estas son las 3 primeras llaves que existen. Tomás el Nitri, Manuel Vallejo y Antonio Mairena. Las 2 siguientes, una es a Camarón póstumamente, después de muerto, y la última se dio a Antonio Fernández Díaz Fosforito, que también ha fallecido recientemente, pero ha tenido la llave en vida. Son las 5 llaves de oro del cante que se han dado. Esta, obviamente, Antonio Mairena fue un predicador del gitanismo y del mundo del cante gitano. Él atesoraba concretamente que el cante flamenco era cante gitano, y después tenía una sobredenominación que era cante gitano andaluz. Pero fue un gran predicador de su forma de pensar y de hacer del mundo del flamenco. Obviamente las llaves están bien dadas todas, porque, por ejemplo, Tomás el Nitri fue, parece ser, según cuenta la historia, en una gran fiesta de amigos gitanos que con los cantes por seguirilla se rompían las camisas y le dijeron al rey del cante, la llave de oro del cante, y eso fue así. Ya esta fue entregada concretamente en Córdoba en el año 62 y en el 26 a Manuel Vallejo a través de un concurso. Dale. Ramón, si yo digo asevero que el gitano canta mejor que el payo, ¿tú qué me dices? ¿Que llevo razón o que estoy muy equivocado? Muy equivocado no estás. Muy equivocado no. Es verdad que el cante gitano tiene unas peculiaridades que no la tiene el cante del castellano. Yo no voy a decir payo, voy a decir del castellano. Esos son también cuestiones de gusto, Paco. Ya, imagino. Cuestiones de gusto. Obviamente el color del gitano, el color en cuanto a voz se refiere, difiere del color del cantao castellano. Pronunciaciones, en cuanto a las letras y todo eso, son también distintas. Eso es una cuestión de gustos. Yo, a lo largo del tiempo, porque claro, en los principios míos, quien no fuera mairenista no era flamenco, porque había una apología concretamente. Mairena era el todo. Y entonces casi lo imponían en el mundo del flamenco. Había una playa de individuos que decían que Mairena era el zumo. Yo, en mi juventud, vehementemente no lo creía así. Yo llego a las conclusiones que llego hoy día por mi andadura y por mi pensamiento y por mi propio gusto. Hoy día defiendo mucho el cante gitano. Lo defiendo tanto en cuanto creo, y es una reflexión a la que he llegado al cabo de los años, que el cante gitano tiene
una prioridad sobre el cante castellano. Es decir, primero están los gitanos y después están el castellano. Que estoy en un error, pues sí, estaré en un error, pero es un pensamiento. Yo hoy día voy a ver, por ejemplo, a Inés Bacán, que es una lebrijana, hermana de Pedro Bacán, que ya falleció, un gran guitarrista, gitana, y yo la escucho y digo, yo creo que ahí está la nacencia del cante, o sea, el principio del cante está como esta mujer lo hace actualmente. Que le viene por, no sé, por las venas, por algo especial, no lo sé, porque eso es indecidible. Yo no soy capaz de descifrar concretamente, ni yo, ni creo que cualquiera tenga la capacidad de decir, no, eso a mí los inventos ya, la ciencia, para los inventos la ciencia. Bueno, estamos en la recta final de Ramón, de esta entrevista, llevamos casi una hora, sí. Y dirá la gente, hay que ver, ha hablado Ramón y Paco de tantísimos artistas de Huelva, de Jerez, de San Fernando, y no han nombrado a Paco Toronjo. Tranquilo, tenemos que hablar de Paco Toronjo, que a mí se me ponía el vello de punta cuando esos quejidos. Mira, Tito, ha sido un grande. Tito Paco, un genio. Un genio. En todo. También un hombre difícil de llevar. No era fácil, Tito Paco. Tito Paco tenía también una es tan complicado, era como me han dicho. Sí. Era complicado. Tito Paco era un hombre bueno como él mismo. Tampoco Manolo Caracol tenía que ser malo. Ojo, yo no lo conocí para decirte. A Tito Paco sí lo conocí. Conociste, ¿no? Lo conocí, tuve la suerte de estar cerca de él, en sus últimos tiempos también. Tengo sus últimas palabras, tengo el tratamiento que le dio sus dos médicos, don José Arena y su ayudante. En fin, tengo de Tito Paco una selección de archivos que en fin, que son una joya. Una joya sería, sí, una auténtica joya. Y Tito Paco, mira, vivir nada más toda su vida de un solo palo y que ese palo fuera del fandango, eso hasta el día de hoy no lo ha conseguido nadie. Pero la curiosidad, ¿por qué no se atrevía con una bulería, una soleá? No, él conocía todos los cantes. De hecho, yo tengo grabaciones y archivos por malagueña, por bulería. Bueno, son unas bulerías muy peculiares porque son fandangos por bulería, pero ahí está la bulería. La seguirilla especialmente tenía una salida en los fandangos que la hace por seguirilla, que es súper difícil que nadie, incluso los que hoy cantan por Tito Paco Toronjo o dicen cantar por Tito Paco Toronjo, esa salida de seguirilla no la suelen hacer porque no la conocen. Del todo es difícil. Conocía la seguirilla, conocía la saeta, la malagueña, te digo, los cantes de Levante. Lo que pasa que él no eso, bueno, y recitaba Paco que quitaba las tapaderas del sentido. Yo tengo dos, una que se llama El Dinero y la otra El Caballo, son dos recitados de Tito Paco que bueno, que ya quisiera, vamos, sin menospreciar a Graviela Ortega, que es una de las grandes recitadoras de este país, ¿no? Paco era un genio. Y después era otra cosa que no es fácil en el mundo del arte, era artista de artistas. Es decir, un hombre que solamente cantaba fandangos y cuando salía al escenario llenaba, y los artistas que participaban con él o iban a verlo, se acercaban al pie de escenario simplemente para verlo, para oírlo y para escuchar aquellos chascarrillos que tenía siempre al son concretamente de cualquier gesto. Paco ha sido el más grande por Huelva y por fuera de Huelva, y después ha sido un artista de una talla inconmensurable. Vamos a dejar el lado personal concretamente, sí, que cada uno tenemos el nuestro, pero como artista, un genio, el más grande que ha dado Huelva. Mira que tenemos a Niño Miguel, a Manolo de Huelva, a José Vélez, tenemos a muchos artistas de hoy día, pero como Paco Toronjo, ninguno. No quiero que se me enfade que la
la familia de Paco Isidro siempre me dice: Paco, pones muy poco a Paco Isidro en Radio Flamenca. Es que... Háblame un poco de Paco Isidro, no va a ser que la familia... Mira, no, a mí me tienen condenado, con eso te lo digo todo. Si yo pongo Pero bueno, en la radio a todo el mundo de Huelva. Yo no quiero meterme absolutamente con nadie, ni decir, cada uno es libre de hacer, decir y pensar lo que quiere. Paco Isidro era un gran, excelente cantador onubense. Paco Isidro fue un creador de muchos estilos de fandangos y de muchas sevillanas. Paco tenía un oído que era tremendo, tuvo la oportunidad de poder acercarse a las distintas localidades onubenses, lo que no podían hacer otras personas por su profesión, concretamente con el taxi, era un hombre creativo al 100%, un hombre de una época determinada que verdaderamente hizo mucho por el fandango de Huelva. También tenemos a Antonio Rengel, también tenemos a Pepe Rebollo, también tenemos a Pepe Danora, también tenemos a la Niña de Huelva, también tenemos a Perlita de Huelva. Es decir, esos cantadores, nosotros no les negamos el pan, yo no les niego el pan, ni mucho menos. Tienen su sitio, son la gente, los primeros que, por decir algo, que fueron los creadores donde después otros se han ido forjando. Paco se creó concretamente su historia y su mito por lo que hizo, que no lo hicieron los demás. ¿Que se formó a través de lo que hicieron los demás? Sí, porque la creación del fandango de Paco Toronjo es concretamente porque cogió un poco de Paco Isidro, un poco de Antonio Rengel, un poco de Rebollo, hizo un revolutum y creó el fandango de Paco Toronjo. Y yo tengo grabaciones de Paco Toronjo donde él los fandangos de Huelva no los conocía, él nada más que cantaba por el Alorno y algunos de Valverde o Para Usted de Contar, pero no conocía hasta que Paco ya se va a Madrid con su hermano, después se afinca aquí en Huelva y empieza a conocer prácticamente lo que son los fandangos de los distintos estilos onubenses. Bueno, o sea que eso es lo que podemos decir. Pues es importante, que no se nos olvide nadie. Paco Isidro fue un excelentísimo cantador, salga el sol por donde salga. Paco Isidro. Sí. Bueno, pues vamos a terminar, que la última, tenemos aquí una lámpara maravillosa de Aladino y nos dice: venga, Ramón, te voy a ofrecer ahora un festival solo y exclusivamente para ti, con 3 actuaciones de flamencos, vivos, muertos, fallecidos, y nos sentamos los dos ahí, y tú eres el que elige a los 3 cantadores que van a pasar por este escenario de la Peña Flamenca. Dime el cartel de esos 3 nombres, a ver, es complicado, claro. Complicado no, complicadísimo. Muy, muy complicado. Bueno, a mí me mete a Camarón si no te importa. ¿Que te meta a Camarón? Me mete a Camarón si no te importa, hombre, y te dejo, bueno, y te dejo 2 a ti. Vale, pues ya que está metido Camarón, yo te metería a otro revolucionario, como es Enrique Morente, y metería uno ya más antiguo, concretamente de la época, y es mi Manuel Ortega Juárez, Manolo Caracol. Así que nos quedamos con Manolo Caracol, con Camarón de la Isla y con Enrique Morente. Son 3 facciones totalmente distintas. Le tenemos que meter guitarra. ¿A quién metemos, Ramón? Por guitarra podríamos meter, mira, yo metería a Niño Miguel. Ya, sí, porque si me pongo a pensar, claro. Niño Miguel. Magnífico. Bueno, Ramón, ¿quiere comentar alguna cosita más que quieras comentar? Hemos hablado de todo, absolutamente. Bueno, y ha sido muy acogedor este lugar en el que estamos. Este lugar es muy y no hemos podido estar en todas las peñas, hemos elegido esta, otro día nos vamos a otra y hacemos otra cosita igual, porque todas las peñas flamencas tienen su importancia y mérito. Huelva tiene mucha flamencura y en cualquier peña flamenca, obviamente, bueno, pues a mí esta es la segunda sede concretamente de esta entidad, porque la primera estaba ahí abajo cerca de la iglesia, en el pasillo ese que hay debajo. Sí, bajando a la derecha, Esa es la primera sede de la Peña de la Orden y posteriormente esta. Y que desde el año 80 concretamente estemos aquí en esta entidad con un concurso infantil de fandangos de Huelva en su provincia, me parece una genialidad y me parece un gesto que el día de mañana eso
tendrá su Y repercusión. pronto como llega tiene el 50 aniversario que habrá que sí, habrá que hacer algo potenciarlo. especial. Yo creo que hay que hacer algo especial. 50 años no es fácil, es mantener un concurso. No es fácil. No es fácil. Y sin dinero, como estáis siempre por Sí, aquí, ya, Ramón. de verdad. Y sin dinero, hacerlo sin dinero. A dos velas. Y con el trabajo de las personas que le echan a esto, pues un día y otro, no es fácil, no es fácil. Pues lo dicho, Ramón. Pues muchas gracias, Paco. Muchísimas gracias, amigo. Muchas gracias. Ha sido un placer hablar contigo. Igualmente, hablar Muchas contigo gracias. y decirte estas cositas, ¿vale? después qué? Pues después pues, yo me hice solo. ¿Qué es hacerse solo? O sea, aprender de uno y de otro. Exactamente, aprender de uno y después, cuando aprendió una serie de toques y sabe bien ya, conoce bien el diapasón, como se dice, pues si tiene inteligencia ahí para la guitarra, para la música, pues saca cosas tuyas. Exacto. Va inventando cosas, ¿no? Claro. Eso de inventar es peligroso, ¿no? No, inventar, lo único que he inventado, creo yo que ha sido Dios nomás.